¿Sabías que tirar tus propios recortes de cabello a la basura puede abrir brechas espirituales en tu hogar? ¿Te parece una exageración o algo demasiado místico como para preocuparte? Pues bien, lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, sobre todo porque esta advertencia vino de alguien que vio mucho más allá de lo material. Hablamos del Padre Pío, una de las figuras más importantes de la fe católica y también una de las más sensibles a los misterios del mundo espiritual. Pocas personas lo saben, pero él no solo veía y oía cosas que los ojos humanos no podían percibir, sino que las sentía, y esta sensibilidad lo llevó a emitir advertencias que, hasta el día de hoy, muchos siguen ignorando. Advertencias que silenciosamente podrían explicar por qué algunas puertas se cierran, por qué algunas ansiedades insisten en regresar, o incluso por qué ciertas zonas de la casa parecen demasiado pesadas, incluso después de la oración. El Padre Pío habló sobre hábitos espiritualmente peligrosos, pequeños gestos cotidianos que a primera vista no significan nada, pero que en el mundo invisible dicen mucho. Y entre estos gestos se encuentra algo que la mayoría hemos hecho sin pensarlo dos veces: cortarnos el pelo y simplemente tirarlo a la basura. Pero para quienes ven más allá de la lógica, esto conlleva un simbolismo mucho más profundo de lo que parece. Después de todo, el cabello es parte de nuestro cuerpo, es una extensión de nuestra identidad, nuestra energía, y en muchas tradiciones incluso se considera una conexión con el alma. Por eso, al descuidar esta parte de nosotros mismos, podríamos estar, sin darnos cuenta, aportando una parte espiritual al entorno equivocado. ¿Te parece lógico? Y ahora piensen conmigo. Si algo tan simple puede abrir brechas, ¿qué más podría estar pasando desapercibido en nuestra rutina? ¿Será que estamos permitiendo que fuerzas extrañas se acerquen a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra paz, solo porque tratamos como basura lo que aún lleva nuestra esencia? El Padre Pío nunca hablaba a la ligera. Cada una de sus instrucciones provenía de un dolor que percibía en el ámbito espiritual, un llanto que oía en oración o un ataque silencioso que presentía acercarse. Por lo tanto, cuando advertía sobre el cuidado del cuerpo, las pertenencias personales y lo que él llamaba puertas de entrada, no infundía miedo, sino protección espiritual. Y cuando nos detenemos a pensarlo, todo cobra sentido. ¿Cuántas veces te has sentido agotado en tu propia casa? ¿Cuántas veces has notado algo extraño en el ambiente tras cambios aparentemente sencillos como un corte de pelo, un cambio de ropa o una rápida eliminación de objetos personales? ¿Será que aquello que desechamos sin pensar nos sigue acompañando de alguna manera? Quédense conmigo hasta el final, porque aún queda mucho por decir al respecto, incluyendo lo que el Padre Pío realmente dijo sobre la correcta eliminación del cabello cortado y por qué, según él, este gesto puede incluso afectar la atmósfera espiritual de su hogar. Y quizás, después de escuchar todo esto, nunca vuelvan a ver este acto de la misma manera. Y tal vez, después de escuchar todo esto, nunca vuelvas a ver este acto de la misma manera. Y mira, si mientras hablaba algo empezó a tener sentido, si este mensaje te trajo recuerdos, sentimientos o incluso esa inquietud que ni siquiera podías nombrar, entonces comparte aquí en los comentarios lo que más te haya conmovido hasta ahora. Puede ser un recuerdo, una pregunta o incluso una experiencia similar que hayas tenido, porque cuando escribimos, algo dentro de nosotros se organiza, y cuando otras personas lo leen, también se fortalecen. Tu participación aquí no solo es bienvenida, sino esencial. Mantiene vivo este canal, impulsa esta conversación y permite que este tipo de contenido llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas espirituales a situaciones que nadie más parece comprender. Así que si este tema te resuena de alguna manera, dale a me gusta. Demuestra el valor de conversaciones como esta. Y si sientes la necesidad de seguir recibiendo alertas, revelaciones y reflexiones que abordan los aspectos invisibles de la vida, suscríbete al canal aquí. Este espacio fue creado para quienes ven más allá, para quienes buscan más que respuestas prefabricadas. Buscan discernimiento, protección y verdad. Ahora, quédense conmigo, porque lo que dijo el Padre Pío sobre la manera
correcta de cuidar el cabello y lo que puede abrir o cerrar en el mundo espiritual es aún más profundo de lo que parece. El cabello, desde la antigüedad, siempre ha tenido un profundo simbolismo. En casi todas las culturas representa más que la apariencia. Habla de fuerza, de esencia, de aquello que nos conecta con algo más grande que lo físico. En la Biblia, por ejemplo, el voto de Sansón a Dios estaba precisamente ligado a su cabello. Mientras su cabello permaneciera intacto, era invencible, pero en cuanto se lo cortaban, todo se desmoronaba. Lo que parecía un mero detalle estético era, de hecho, el punto de contacto entre el cielo y la tierra en su vida. No es casualidad que el Padre Pío, con su extrema sensibilidad hacia el mundo espiritual, también lanzara este tipo de advertencia. Para él el cabello no era solo una parte del cuerpo, sino una especie de extensión del alma, e incluso después de cortarlo, seguía cargando a la persona. Esto significa que sigue siendo un vínculo, un fragmento que, aunque separado del cuerpo, aún conserva vestigios de nuestra identidad espiritual. Ahora imagina lo que significa desechar este fragmento de cualquier manera. Tirarlo a la basura, al desagüe, a lugares impuros. Es como arrojar un pedazo de ti mismo a entornos energéticamente pesados, a menudo cargados de suciedad no solo física, sino también espiritual. ¿Te has parado a pensar alguna vez en el impacto de esto? Mucha gente no se da cuenta, pero decisiones aparentemente pequeñas tienen enormes efectos tras bambalinas en nuestra vida espiritual. Y cuando tratamos nuestro cuerpo descuidadamente, incluso en los detalles más insignificantes, puede reflejar una mentalidad debilitada, una desconexión con lo sagrado. El cabello que crece desde la raíz, que nos acompaña silenciosamente, que lleva nuestra historia, incluyendo rastros de nuestro ADN, no debería tratarse como algo irrelevante. Existen registros de santos y místicos que guardaban mechones de cabello de sus seres queridos como una forma de oración continua. Creían que representaba más que un simple recuerdo físico. Representaba un puente, una forma de mantenerse espiritualmente conectados. Ahora bien, piensen, si estos objetos pueden mantener un vínculo espiritual positivo con un buen cuidado, ¿qué puede suceder si se desechan sin cuidado, sin oración, sin propósito, sin protección? El Padre Pío lo vio con claridad. Sabía que el mundo invisible es extremadamente sensible a lo que despreciamos. Lo que dejamos tirado, olvidado o desechado sin discernimiento puede convertirse en blanco fácil de influencias negativas. Y en este caso, hablamos de algo que literalmente surgió de tu interior, algo que porta tu energía, tu esencia, tu presencia. Esta verdad oculta pasa desapercibida para la mayoría de las personas, y es por eso que tantas cosas parecen suceder de repente. Una secuencia de agotamiento, insomnio y pesadez espiritual sin causa aparente. A menudo, la raíz de esto reside en gestos aparentemente triviales, pero que tienen un profundo impacto espiritual. Esta conversación no se trata del miedo, se trata de conciencia, de abrir los ojos a nuestro propio camino y darnos cuenta de que lo que nos pertenece, incluso cuando se nos separa, aún nos representa. Y cómo tratamos estos fragmentos revela cuán conectados estamos con nuestro propósito, con nuestra verdad interior. No se trata de una religiosidad vacía, se trata de reverencia, se trata de comprender que, así como Dios ve el corazón, el enemigo explota las lagunas. Y cuando tratamos descuidadamente lo que Dios nos ha dado, corremos el riesgo de entregar, sin darnos cuenta, fragmentos de nuestra protección a entornos espiritualmente peligrosos. Ahora dime, ¿alguna vez has pensado en tu cabello de esta manera? Escribe la frase, "Mi cuerpo lleva señales de mi alma", en los comentarios, solo para que sepa que esta parte de la conversación te conmovió de alguna manera. Puede parecer pequeño, pero quizás sea el comienzo de una gran transformación espiritual. Y hablando de transformación, hay algo aún más profundo que necesita ser revelado. El Padre Pío no hablaba de estas cosas por superstición. Veía lo que muchos no veían. Percibía en los pequeños gestos cotidianos las puertas de entrada de fuerzas que operan silenciosamente tras bambalinas de la vida espiritual. Y cuando advertía sobre el peligro de desechar descuidadamente partes del cuerpo, como uñas, dientes o cabello, exponía una verdad oculta que muchos prefieren ignorar.
Existe una lucha constante por todo lo que te pertenece, incluyendo, y quizás especialmente, aquello que tú mismo ya no valoras. La basura, en la dimensión espiritual, no es solo un depósito de sobras. Es un símbolo de impureza, olvido y abandono. Es un lugar donde se acumulan energías estancadas. Es lo opuesto a la consagración, la protección y la intención. Y cuando algo que aún conserva su esencia, como un cabello, termina en este tipo de entorno sin ningún cuidado, sin ninguna oración, sin ningún tipo de separación espiritual, puede convertirse en una brecha. Existen relatos antiguos de personas que sufrieron opresión espiritual tras desechar partes de su cuerpo sin cuidado. Hay registros de objetos utilizados por fuerzas malignas precisamente porque quedaron vulnerables. Claro que esto no les sucede a todos, no siempre, pero en lo que respecta al mundo invisible, no se trata de probabilidades matemáticas, sino de consecuencias espirituales que se manifiestan según el nivel de exposición y la fragilidad emocional y espiritual de la persona. Imaginemos, por ejemplo, una situación común. Alguien se corta el pelo en casa y lo tira todo a la basura de la cocina o del baño, donde hay restos de otras impurezas, comida en descomposición, químicos y suciedad diversa. Este pelo, que hasta hace poco cargaba parte de su historia y energía, ahora reposa en un entorno completamente contaminado. Y lo que es peor, es vulnerable, expulsado del cuerpo, tratado como desecho, mezclado con impurezas. Es en este contexto donde las fuerzas espirituales negativas se mueven con mayor facilidad. No es de extrañar que las tradiciones antiguas recomendaran siempre enterrar o quemar lo que salía del cuerpo humano, como forma de preservar la integridad espiritual de la persona. El Padre Pío vio el riesgo del descarte inconsciente, y el problema no reside solo en el objeto en sí, sino en la mentalidad que subyace al gesto. El hábito de descartar sin pensar, de ignorar sin rezar, de actuar automáticamente sin cuestionar el impacto de la propia decisión, termina abriendo puertas que cuesta mucho cerrar después, porque lo que se hace inconscientemente a menudo escapa a nuestro control, pero nunca las consecuencias. Este tipo de revelación es incómoda porque exige transformación, exige que examinemos más detenidamente nuestro propio camino. No se trata de vivir con miedo, sino de comprender que la verdadera espiritualidad no se limita a las grandes decisiones, se revela en cómo tratamos incluso lo que parece insignificante, y es en este punto que la basura deja de ser solo una bolsa en la acera para convertirse en un lugar donde partes de nosotros mismos quedan expuestas, vulnerables, accesibles. El enemigo no necesita mucho. A veces, una pequeña señal de descuido basta para tomar ventaja. Un cabello suelto, una foto rota por la ira, una carta olvidada con palabras de dolor. Estos son elementos que llevan algo dentro de una persona, y donde hay fragilidad emocional, también hay fragilidad espiritual. Esta es la parte de la que casi nadie habla. El descuido físico revela una vulnerabilidad en el espíritu. El Padre Pío advirtió con amor, pero con firmeza. No hablaba para complacer, sino para despertar. Y quienes escucharon con el corazón abierto comprendieron que no era una exageración, sino una protección, porque cuando el enemigo se da cuenta de que despreciamos partes de nosotros mismos, comprende que puede acercarse, y este acercamiento rara vez es inocente. Si has llegado hasta aquí y esto te resuena, comenta abajo con la frase: lo que yo desprecio, otros pueden usarlo. Así quedará grabado, no solo en la pantalla, sino en ti. Porque a partir de ahora quizás empieces a ver incluso lo que parecía irrelevante con nuevos ojos, y eso, en sí mismo, ya es el comienzo de un cambio mucho mayor, sobre todo cuando entendemos que el siguiente gesto puede determinar el tipo de presencia que habitará nuestro entorno. Cuando el Padre Pío advirtió sobre el peligro espiritual de desechar el cabello cortado, no solo llamaba la atención sobre el problema, sino que también señalaba el camino. Porque la verdadera espiritualidad no se trata solo de revelaciones, sino de actitudes prácticas. Y la forma en que abordamos los detalles cotidianos, por simples que parezcan, revela nuestra mentalidad hacia lo sagrado. No se trata de ritualismo vacío, sino de intención, de conciencia, de respeto. La tradición católica,
y muchas otras tradiciones espirituales antiguas siempre ha enseñado que todo lo que sale del cuerpo debe tratarse con reverencia. Esto incluye el cabello, sí, y no por una idea mística exagerada, sino por un principio claro. Todo lo que lleva parte de la identidad debe desconectarse correctamente. Lo que el Padre Pío nos enseña con esto es que incluso lo que ya ha sido cortado, incluso lo que ya no está conectado físicamente, aún puede albergar rastros espirituales, y si esto se ignora, puede generar consecuencias invisibles que se manifiestan posteriormente en las emociones, en el entorno, en luchas internas inexplicables. Por lo tanto, al cortarse el pelo, lo primero que hay que considerar es la mentalidad que rodea el gesto. ¿Lo haces con ligereza, paz y gratitud? ¿O en un momento de crisis, ira, rebeldía o egocentrismo? Porque el gesto transmite el estado espiritual del alma. Cortarse el pelo suele simbolizar algo más profundo, un nuevo comienzo, una ruptura, una liberación, y por eso mismo necesita estar sellado con conciencia. Una de las recomendaciones más antiguas, seguida por muchos que comprenden la espiritualidad, es enterrar mechones de cabello en un lugar limpio y tranquilo, lejos del tráfico, el ruido y la suciedad. Este acto simboliza la restitución, como si entregaras a la tierra algo que ya no forma parte de ti, pero sin dejar rastro espiritual. Es un gesto sencillo, pero lleno de significado. Es como decir, esto fue parte de mi historia, pero ahora lo libero en paz. Otra forma segura, especialmente cuando no es posible enterrarlo, es rezar una oración antes de desecharlo. Una oración de protección y entrega, afirmando con fe que el cabello ya no tiene ninguna conexión contigo y que ninguna influencia puede usarlo en tu vida, tu hogar ni tu mente. Esta decisión no es superstición, es sabiduría espiritual. Se trata de comprender que quien gobierna lo visible también actúa en lo invisible y que lo que bendecimos Dios lo protege. El Padre Pío creía profundamente en el poder de la oración y más aún creía en la fuerza que surge al orar con intención. Mucha gente reza sin propósito, pero cuando le das un verdadero sentido a lo que haces, el cielo responde. Así es como se construye la protección espiritual, no con amuletos ni miedos, sino con la postura, con la verdad interior, con la fe expresada en gestos. Por eso la fe empieza con las pequeñas cosas. Empieza cuando decides que si vas a eliminar algo de tu vida, ya sea un cabello, una amistad, un ciclo o incluso un viejo hábito, lo harás de forma limpia, consciente y sin dejar ninguna puerta abierta. No es una exageración, es madurez espiritual, y esta transformación de mentalidad puede cambiar por completo la presencia que te acompaña, porque en el fondo, la atención al detalle es un reflejo directo de tu conexión con Dios, y eso es lo que diferencia una fe superficial de una fe que da fruto. Y si algo nos enseñó el propio Padre Pío con su vida, es que Dios también habla en silencio, en gestos sencillos, en decisiones que nadie más ve. Lo que hacemos cuando nadie nos ve tiene más peso espiritual que muchas oraciones públicas, porque revela quién gobierna realmente nuestras decisiones. Así que la próxima vez que te cortes el pelo, o cualquier otra parte que represente un cambio en ti, recuerda lo que implica este gesto. No es solo apariencia, es un cierre, y como todo cierre, exige reverencia. Lo que cerramos con respeto, Dios lo transforma en un punto de partida, pero lo que cerramos sin cuidado puede volver como una carga, confusión o influencia externa. Escribe la frase, honro incluso lo que ya no forma parte de mí, en los comentarios a continuación, solo para consolidar esta verdad en tu interior. A veces es con pequeñas frases que comienzan a ocurrir grandes cambios espirituales, y cuando decidimos tratar con dignidad incluso lo que parece insignificante, el cielo se mueve aún más poderosamente a nuestro favor. Muchas batallas espirituales no se pierden en grandes guerras, sino en pequeños descuidos cotidianos. No es el clamor, el escándalo, ni el momento de crisis lo que revela nuestra debilidad espiritual. Es la acumulación silenciosa de actitudes aparentemente inofensivas. Es en la rutina, en los hábitos inconscientemente repetidos, en la entrega automática a la despreocupación que a menudo cedemos ante lo que nos debilita.
Y es precisamente por eso que las enseñanzas del Padre Pío siguen siendo tan actuales, tan necesarias, tan provocativas. No solo llamaba la atención sobre el destino del corte de pelo, sino que señalaba algo mucho más profundo, el nivel de vigilancia que tenemos sobre nuestras propias vidas. Porque lo que llamamos pequeños detalles revela, en el fondo, cuán en serio tomamos a Dios. Y si descuidamos los detalles, es porque quizás estemos tratando la fe como un accesorio y no como la esencia de quienes somos. El cabello es solo un símbolo, pero delata la mentalidad con la que caminamos. Muestra si somos conscientes o distraídos, si vivimos con propósito o por hábito. Y lo curioso es que es precisamente entre bastidores, en esos momentos que nadie ve, en esas decisiones aparentemente neutrales, donde el mundo espiritual se mueve con mayor intensidad. Mientras creemos que no ocurre nada, algo se está sellando, para bien o para mal. El Padre Pío sabía que el enemigo no necesita escándalo, ruido ni puertas abiertas. Basta una rendija, un descuido, una negligencia. Por eso insistía tanto en la oración constante, la atención al detalle y la vigilancia del corazón, porque sabía que el mal obra donde se descuida el celo, y que la verdadera transformación espiritual comienza con lo que la mayoría de la gente desprecia, lo ordinario, lo común, lo oculto. Pero lo que el mundo llama pequeño, Dios lo observa con seriedad, porque todo lo que nace con verdad nace en secreto. Todo gran cambio comienza en el interior. Y cuando decides cuidar tus acciones, tus pensamientos, tu entorno, tus palabras, los objetos que te rodean, no estás siendo radical, estás siendo fiel. Fiel a un pacto que no depende de un escenario, una multitud, ni del reconocimiento externo. Fiel a un Dios que ve en silencio, que sopesa las intenciones, que responde no solo a lo que pedimos, sino también a cómo vivimos mientras esperamos. Y ahí es donde todo empieza a encajar, porque cuando comprendes que incluso la forma en que descartas un solo cabello puede conllevar una decisión espiritual, te das cuenta de que todo importa. Todo comunica, todo manifiesta algo, nada es neutral, y es en este punto que tu fe madura, porque dejas de vivir solo por las sensaciones y empiezas a vivir por el discernimiento. El viaje espiritual se compone de muchos pasos invisibles, pasos que no hacen ruido, pero transforman el entorno, que no impresionan a nadie, pero calman el infierno, que no atraen a nadie, pero mueven el cielo. Y si has llegado hasta aquí entendiendo que se trata de fervor, de reverencia, de tomar en serio incluso los gestos más pequeños, entonces ya estás experimentando algo que mucha gente ni siquiera ha empezado a comprender. Comenta a continuación la frase, ahora entiendo. Incluso lo que parece pequeño tiene valor espiritual. Esto demuestra que estás atento a las cosas de arriba. Deja un me gusta si este contenido te hizo reflexionar. Y si quieres seguir recibiendo revelaciones espirituales como esta, suscríbete al canal aquí. Hay un video aquí que complementa este tema y puede proteger tu hogar de algo que pasa desapercibido. Haz clic y continúa conmigo allí. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoció la importancia de prestar más atención a lo que antes parecía insignificante. Y eso, en sí mismo, ya es señal de madurez espiritual. Así que escribe aquí en los comentarios, este mensaje era para mí. Solo para que sepa que me acompañaste hasta el final y que este contenido te llegó al corazón de alguna manera. Por favor, dale a me gusta si esta conversación te hizo reflexionar o te aclaró cosas que antes pasabas por alto. Esto no solo ayuda al canal, sino que también demuestra que esta verdad debe seguir compartiéndose. Y si sientes que necesitas seguir recibiendo contenido como este, que conmueve, despierta y trae dirección espiritual a la vida real, aprovecha y suscríbete al canal aquí. Siempre que se revele algo tan valioso como esto, quiero que seas de los primeros en enterarte. Aquí hay un video que profundizará aún más en este tema y puede ayudarte a proteger tu hogar de cosas que nadie te contó. Haz clic y quédate conmigo.